En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta. Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio. Bienvenidos, queridos amigos y usuarios, a tu programa Retorno al Equilibrio. Con vosotros, Diana Carvajal, desde aquí, desde Sevilla, para el mundo. Y de esta manera, iniciamos el programa del día de hoy. Queremos que esta canción que viene a continuación la sientan en el alma. Es de autoría propia, por supuesto, de autoría de ADN, y habla de la ausencia que uno siente cuando alguien que ha significado mucho para uno ya no está, sea física o emocionalmente. Así que para todo aquel que esté aquí, que le falte alguien en su vida, este tema de ADN daría todo.
Y bien amigos, ahora continuamos con la entrevista del día de hoy. Como les había anunciado, el tema es muerte, duelo y trascendencia. Un tema, un título bastante fuerte. Y para ello, para conversar, tenemos a la psicóloga Marcela Can, quien nos acompaña desde Barcelona, Cataluña. Hola Marcela, bienvenida a tu programa Retorno al Equilibrio. Gracias por siempre invitarme a todos tus programas que son un camino para ampliar la conciencia. Gracias. Pues mira, el tema que nos toca hoy, yo creo que, bueno, lo hemos meditado, es un tema tabú, creo que por la misma parte de lo que es la cultura occidental. A pesar de que hemos atravesado una época a nivel planetario de una confrontación real y de manera inesperada con la muerte, parece que nos sentamos y como siempre digo, se sentó en nuestra mesa la incertidumbre y la muerte y no supimos qué hacer, porque de alguna manera inconsciente tratamos de evitar el tema, tratamos de creer en vano de que porque más evitemos enfrentar o tratar de asimilar que es un proceso inherente a la vida, creemos que evitando la conversación sobre ello, evitando pensar en ello, la vamos a retrasar, cuando en verdad, como dicen en la cultura hindú, pues desde el momento en que nacemos, estamos más próximos a ese momento inesperado que yo sigo pensando y a pesar de todo, y que nadie se va en la víspera. Entonces, creo que la muerte es un tema que tenemos que trabajar. Tú como psicóloga, tienes muchos años de experiencia trabajando ese proceso de duelo y quiero aprovechar, antes de cederte la palabra, de decir que este programa va dedicado a una compañera, parte de mi alma misma, que me acompañó 15 años y medio en cada uno de mis alegrías, tristezas, enfermedades, realizaciones, que no andaba en dos piernitas, andaba en cuatro, y que se llama Juanita Guadalupe, quien nos dejó el día 26 de julio, y que para mí, pues, a pesar de toda la preparación que puedo haber tenido por la parte espiritual y de creencias, ha sido un gran batacazo. Entonces, este es un programa, como ya sabes, que viene de una asociación de protección animal y medioambiental. Y a veces el duelo que sentimos por la pérdida de un animal que no es una mascota, es uno más de la familia. La gente que no tiene animales no lo logra entender. Entonces este programa va dedicado a eso, a la visión de la muerte, al dolor del duelo y a la necesidad de la trascendencia sin detenernos en especismos. No importa la especie, lo importante es que la vida, cuando pasa a esa otra forma de expresión que ya no es en el vehículo físico, duele. Cuéntanos, Marcela, cómo has trabajado, cómo ha sido tu experiencia y de una manera práctica, nuestros oyentes y seguidores, desde esta plataforma, cómo podemos ayudarles a enfrentar este tema tabú, pero que es inevitable. Sí, permítame antes de pasar a la práctica hacer una mirada de la totalidad, porque nunca podemos pasar a la acción antes de la comprensión. Si tú entras a la acción y sin haber comprendido dónde estás, muy seguramente, pues no logres nada, más allá que haber cometido un conjunto de ejercicios. Yo creo que el hilo de oro, que yo llamo el hilo de oro, muerte, duelo y transformación, trascendencia, es un hilo que nos acompaña a todos. A mí me parece muy bonita esta introducción que tú has hecho, porque en realidad este planeta Tierra, tal como nosotros lo conocemos, que es el único universo que nosotros conocemos en concreto, en términos de realidades, pues está sujeto a ello, a la muerte,
al duelo y, por supuesto, a la trascendencia. Son los tres elementos básicos para la vida, la vida animal, vegetal, la vida humana. Eh, también mencionabas el tema tabú. Yo creo que el siglo pasado se conformó con muchas expectativas en función a poder desarrollar técnicamente, tecnológicamente, tanto a nivel de medicina, en todos los ámbitos de la ciencia, poder superar los límites del ser humano e incrementar la calidad de vida. Eso estuvo y está y seguirá estando muy bien, porque realmente forma parte del progreso en cuanto al conocimiento. El tema está, según mi manera de verlo, en cómo hemos difundido, cómo hemos sido capaces el resto del mundo de incorporar toda la información. Actualmente las redes sociales y la psicología positivista, no porque sean malas las redes sociales, ni mala la psicología positivista, sino el uso masificado, donde de pronto se erigen unos grandes gurús en las redes para mostrarte los elementos esenciales de la vida, han generado mucha confusión y sobre todo mucha negación acerca de puntos que son cruciales para atravesar, como por ejemplo es el de la muerte. Como tú bien dijiste, nacemos para morir. Esa es ya el máximo de nuestra existencia en el planeta, pero también la planta, la flor, tu mascota preciosa, todos los animales, incluso las nubes se arman para luego deshacerse. Es decir, es un proceso absolutamente natural. Pero bueno, nos hemos vuelto de espaldas a ese concepto, quizás por el deseo de esta nueva era de ser superhombres, ¿no? Yo soy positivista, optimista con relación a las consecuencias que ha traído para todos nosotros el periodo COVID, por ejemplo. Sí que es verdad que todos tuvimos que pasar juntos la reflexión acerca de la muerte. En tiempo real, el planeta se unió en un solo discurso, la vida y la muerte. Alrededor de ello, la esperanza y el miedo, por supuesto. Entonces, claro, soy optimista, ¿por qué? Porque creo que en ese periodo ha habido mucha elevación de la conciencia, mucha elevación de un buen porcentaje de todos los millones de personas que vemos en la Tierra, de un buen porcentaje de mayor concienciación acerca de quiénes somos, cómo queremos vivir y, por supuesto, cómo queremos morir. A mí me gustaría presentarme un poco a nivel profesional, porque ¿quién soy yo, Marcela, delante de un fenómeno concreto como es la muerte, ¿no? A nivel profesional, a mí me gustaría mencionar que al principio de mi carrera, cuando yo recién me graduó, me tocó viajar por varios lugares de mi país dictando unos talleres culturales. Es decir, unos talleres donde se trataba de fortalecer la cultura de las organizaciones en un elemento concreto que era el servicio. Y estuve viajando por varios lugares y uno de ellos fue para mí una joven psicóloga que tenía todo su proyecto de qué iba a hacer en 16 horas, fue para mí el grupo más importante de aquel momento, porque ellos habían recién, 12 personas que recién habían vivido la muerte de un amigo, líder, compañero, jefe, carismático, y que en vez de trabajar aquello por lo cual nos reunimos, que era el valor, orientación al cliente, el servicio, pues ellos mismos solicitaron en grupo, queremos procesar este dolor juntos. 12 personas pidiéndole a una novata y recién graduada psicóloga, nos enfrentamos a un dolor en compañía.
queremos dedicarnos a esto. Y ese fue mi primer reto, mi primer gran reto, que definió mucho el camino profesional. También, porque este es el primer gran reto, he transitado otros y acompañado a otras personas a nivel individual, pero el otro gran reto, por supuesto, fue el del año pasado, en el cual tuve la oportunidad de acompañar a una residencia de ancianos, una residencia de personas de la tercera edad, en una primera fase donde los trabajadores necesitaban apoyo para poder superar lo que estaban viviendo, que era que se le escapaba de entre sus manos, se le escapaban las personas a los cuales ellos se habían dedicado tanto tiempo a cuidar y a proporcionar la mejor calidad de vida. Y por supuesto entraron en duelo, en todo el proceso de duelo que más adelante les voy a explicar. En un proceso complejo porque fue colectivo, como fue colectivo todo para todos nosotros a nivel mundial. Solo que ellos son como un micromundo, un microcosmo que me va a permitir explicarle a ustedes cómo es el proceso del duelo. Esta gente está entrenada y está preparada para acompañar a las personas al buen morir. Y aún así, enfrentándose a la muerte, no pudieron resistir el dolor, la incomprensión que este proceso de muerte produce en cada uno de nosotros. Fue duro ver cómo la gente fallecía. En realidad, más que una experiencia de muerte, era una sensación de que no había manera de controlar algo que ellos creían que podían controlar, que era mantener a sus residentes con vida. ¿Qué es la muerte? O sea, me gustaría decir que nosotros hemos idealizado emocional y cognitivamente todo lo que está alrededor de la muerte, desde los faraones, desde tiempos antiguos. Todo lo que representa la muerte es un misterio y de alguna manera siempre convoca a un qué va a pasar conmigo después de. Pero si nos ponemos muy elementales, nos vamos a la esencia, la muerte no es más que un cese de la vida. Y digo no es más porque somos nosotros quienes, por aprendizaje, por cultura, en cada región del mundo la viven diferente, hemos interpretado de la muerte algo. México tiene unas historias muy bonitas con relación a las personas que se van y las que se quedan, ¿no? Entonces la muerte como sencillamente el cese de la vida no puede ser vista por el hombre, por nosotros, como algo sencillo. Nos conmueve, nos modifica. Y nos modifica porque de alguna manera se convierte, si tú lo quieres, si lo aceptas, se puede convertir en el mayor acto de amor. Después de tanto tiempo trabajando con la muerte, mirándola de frente, incluso acompañando al buen morir, me he dado cuenta de que los últimos, el momento final en el cual la persona cede, siempre es un acto de amor, un acto de confianza absoluto donde deja de resistir, deja de luchar y acepta que su siguiente paso es dejar de estar aquí. Sé que suena muy fuerte para algunas personas que estén escuchando este podcast, mas sin embargo los invito a mirarlo incluso desde el punto de vista del que se queda. A veces queremos y pretendemos y nos malproponemos a la persona que está ya en sus últimos años que se quede, que aguante, que no nos deje, ¿no? Ese también es el mayor acto de amor, cuando dejas y permites ir. Hay una doble posición en la cual nosotros, cuando estamos enfrente al acto de la muerte, permitimos que el otro continúe con su camino. Pero también la otra cara de la moneda es que nosotros permitamos continuar con nuestro camino.
ambas personas necesitan, el que se vaya, el que se queda, el permiso de continuar, cada uno para el camino que necesita recorrer. Con relación al mayor acto de amor, lo profundizaremos un poquito más adelante. Me gustaría mencionarles un poco lo que es el proceso del duelo. Hablamos un poco de la muerte, de este hilo dorado, este hilo de oro, donde aparece la muerte, y luego el que se queda, se va el que se iba a ir, el que se tiene que ir, al que le tocó su momento, y el que se queda empieza un proceso. La primera parte siempre es la negación, la incredulidad, el no es posible. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? O sea, tú encuentras que vas a dialogar con las personas y la cara, la expresión y las palabras son, no puede ser. ¿Cómo que se fue? Era tan joven, era tan vital, es el padre de, es la madre de, es una persona amorosa. ¿Cómo le tocó esto? ¿Cómo es que Dios se la llevó? ¿Cómo es que, como que si ese proceso de muerte fuese una maldad hacia la persona? Muchas veces este proceso de negación tiene una muy fuerte connotación de la negación. Hay una película extraordinaria que se llama Como la vida misma, donde el personaje muestra, creo yo que a nivel psicológico, una de las mejores caracterizaciones, o sea, uno de los mejores montajes en película de lo que es la negación. Él sencillamente optó por seguir viviendo con ella, seguir una actividad hasta llegar a reconocer que en verdad había perdido el gran amor de su vida. La negación como primer momento del proceso del duelo es un mecanismo de defensa que pretende evitar que sientas y te enfrentes al dolor. La siguiente fase, y ya veréis que estas fases van corriendo de una manera, cada quien tiene un tiempo para cada una de estas fases, o sea, no hay un tiempo estipulado, es la ira. Es la ira a veces, muchas veces contra uno mismo, contra el conjunto de personas que está alrededor de la persona que murió y que de alguna manera empiezan a colocar responsabilidades del por qué ese hecho sucedió. Como no lo aceptamos, la muerte, aparece el gesto de quién tiene la culpa de todo esto, ¿no? Esta ira suele tener muchas conexiones con la culpa, culpar a alguien de lo que ha pasado muchas veces. Muchos médicos llevan la culpa de haber permitido o no haber actuado lo suficiente para que alguien hubiese permanecido en vida, al que, tú lo dijiste al principio, al que le llega la hora, le llega bajo cualquier circunstancia, ¿no? Quizás para los que ven series, es un poco lo que muestra el joven Asen Diop en la serie Lupin, donde él, después de que su padre muere, pues queda con un profundo rencor, una profunda rabia social, una profunda rabia hacia cierto grupo de personas, porque es a ellos a los que culpabiliza por la muerte de su padre. Hay otra fase importante en el proceso del duelo que tiene que ver con enfrentar ya el dolor y que muchas veces, Diana, logra, si no es bien gestionado, logra tomar a la persona y llevársela hasta la depresión. No siempre sucede esto, pero ese momento en el que el cuerpo fleja, en que la tristeza se apodera, ocupa espacio y se hace protagonista, es el momento en el cual el duelo se manifiesta a través de un profundo dolor. Quizás es el que más se conoce, esta fase. Quizás es la fase a la que más le hacemos caso o la que más pretendemos atender cuando vemos que un compañero o una amiga o una persona querida entra en un proceso de duelo. Cuando el duelo empieza a manifestar, ya a bajar de la ira hacia el dolor. Y es natural, y es natural.
porque es una pérdida. Y cuando pierdes algo, desde el trabajo hasta un ser querido, obviamente lo que produce el dolor es quizás la emoción que más permanece en el tiempo. Luego hay un momento en el cual ocurre la negociación. Y este es el momento en el cual la gente comienza a retomar su rutina, a volver a activarse para continuar con aquellas actividades naturales, responsabilidades profesionales, cuidado de los hijos, incorporación en las actividades del colegio, de la sociedad. Entonces, cuando se obliga, el hecho de incorporar, obliga a que haya un proceso de negociación, en donde la realidad de la persona empieza a quitarle espacio a la nostalgia, la tristeza, el dolor en el que se encuentra por la pérdida. Volviendo a mencionar alguna de las series, porque ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el mundo de las películas permite que todos los que estamos viendo alguna película, alguna serie, a nivel psíquico, a nivel arquetipal, podamos pasar y transitar algunos procesos. Y en la serie This Is Us es justamente toda la trama está centrada en cómo se construye año tras año, día tras día, el proceso de negociación con la realidad y la pérdida. En esta serie, la pérdida es del gran patriarca, del hombre que llevaba la dinámica familiar, ¿no? Que es Jack. Entonces, realmente allí en esa serie se pueden ver todos las fases que compone este proceso psicológico, el del duelo, quiero decir, pero muy, muy centrado en cómo cada personaje logra construir sus negociaciones con la realidad y la pérdida, hasta que finalmente hemos de llegar por naturaleza del propio proceso al cierre, cuando se produce la aceptación y comenzamos a argumentarnos a nosotros mismos que ha sido lo mejor para la persona o el ser amado que haya partido, que ha sido lo mejor por su vida, por la vida que podía tener, por su salud, que estaba ya precaria, por los dolores, por la insatisfacción o por los acontecimientos que empezaron a ocurrir en la familia una vez que se haya ausentado, como que es mejor. Este pensamiento aparece, emerge en la familia. Menos mal que mi abuela, menos mal que el padre, menos mal que el tío no está viviendo esto y nos toca a nosotros resolverlo. La pérdida como en sí misma ya no ocupa el espacio de la persona, sino que ya empieza a ser levemente un recuerdo. Y este es el proceso natural, un proceso psicológico que hemos denominado el duelo, donde existe un conjunto de emociones bastante repartidas en distintos momentos, donde cada uno de nosotros lo transita de manera diferente, donde cada cultura, la japonesa seguramente tiene más tiempo para dedicarse a lo que es la negociación, los norteamericanos a otra, nosotros los latinos a otra, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que una vez que sucede aquello que es el cese de la vida de un ser querido, que nosotros tenemos reinterpretado emocionalmente como algo imposible, como algo que no queremos que suceda, el que se queda, que es el que a mí particularmente me interesa en este día de hoy, el que se queda pasa por un proceso psicológico que suele ser una curva que sube y que baja, y que ese orden en el cual yo estuve mencionando cada una de las fases puede perfectamente irlas invirtiendo. A veces hay una gran negociación al principio porque es el que a mí me toca llevar todo el proceso de la funeraria, todo el proceso de acordar cómo es la despedida, la dinámica de la despedida, y sin embargo, luego es que me toca a mí la ira. ¿Cómo fue que esta persona, tal médico o tal persona no la logró atender como debía ser? O cómo esta madre no pudo cuidar a este niño de esta manera. Es decir, siempre se presenta toda esta dinámica
psicológica para enfrentar el proceso de la muerte. Fíjate, Marcela, que es bien interesante porque hemos enfocado la muerte cuando viene como un proceso natural en personas mayores, por motivos de enfermedad. Hay gente que sufre de enfermedades como cánceres terminales o en metástasis, y aun cuando son niños o cuando son jóvenes, llega el momento en que uno llega a aceptarlo. Ahora, en este último tiempo, como sociedad española, hemos vivido crímenes realmente dantescos, como han sido el asesinato en manos de su padre de las dos niñas de Tenerife. Hace nada, en la ciudad donde tú vives, hace menos de 2 semanas, un parricidio. El padre, por ejercer la violencia vicaria, ha asesinado a su propio hijo, menor de 3 años. Cuando se dan estos eventos de enfrentarnos a la muerte dentro de una escenografía, dentro de un drama de tragedia tan injusta, quizás, quizás no, estoy segura que podría haberse manejado de otra manera si la sociedad estuviera conformada de otra manera. ¿Cómo trabajas como profesional ante una mujer, una madre o un padre, una abuela? O sea, ese dolor que te flagela el alma. Estamos hablando de la misma muerte, porque la muerte es eso, la desaparición física de las personas. O sea, ya no la vamos a ver. Para mí, me corresponde más lo que es la parte de la trascendencia, porque hay una visión más cuántica, digamos, de lo que es la vida en sí. Pero tú, como psicóloga que estás con los pies sobre la tierra, con tus experiencias, yo creo que esto es un reto bárbaro para ese Es un personaje. reto. Es un reto, sí. Es un reto. ¿Cómo se podría manejar esto? Claro, no hay una sola receta. Esto yo quiero que lo veas porque desde la psicología que yo practico, el acompañamiento que yo practico, he de ser una gran escucha para entender cada una de las historias y sobre todo para entender cómo está construida la psiqui de cada una de las personas. Obvio que es un acto, el contexto, como tú lo dices, el contexto es muy dramático. Y desde el drama hay que permitir. Lo primero es que hay que permitir sentir lo que se está sintiendo, permitir estallar el conjunto de emocionalidades y de paralelismos cognitivos que no dan sentido a lo que ha ocurrido. Y por allí hay que, una vez que ha pasado una buena descarga de esto, que durará el tiempo que cada uno pueda, empezar a construir, a reconstruir y resignificar no el proceso de injusticia, sino a la persona dentro de ella. Porque no se puede aceptar, es decir, no se puede validar que el hecho haya sido un hecho, vale, le tocó así. No se puede hacer eso. Se tiene que, de alguna manera, reconstruir a la persona dentro de la propia tragedia. Y hay esperanza realmente. A mí, a pesar de que vemos la muerte, de que es un proceso de finalizar un tipo de experiencia, porque esto es una relación. Porque claro, siempre del que se queda, por ejemplo, que por el que yo quiero centrarme hoy, lo que finaliza es un tipo de relación, un tipo de vínculo, un tipo de expectativa, un rol. Básicamente, lo que se derrumba es una razón de ser dentro de una relación. Entonces tú me preguntas, ¿hay esperanza? Claro, tú me preguntas, ¿hay esperanza? Salen, porque yo me imagino esas personas en una experiencia de vida tan dolorosa, sí, Diana. Con Diana. todas las herramientas de apoyo psicológico, pero es allí donde pienso que una raíz, la mayoría de las religiones lo que han hecho es manipular un hecho natural como la muerte como una herramienta para generar miedo.
Esto yo ya lo veo a nivel de religiones, porque nosotros, por lo menos si vemos en la época medieval, en el Renacimiento, la Iglesia Católica utilizaba el hecho del cielo, venderte la parcela del cielo, si tú le dejabas tus riquezas, y es por eso que se conformaba toda esa mafia de dinero y los reyes y la gente noble, pues cedían a la iglesia tanto poder porque le tenía muchísimo miedo a irse al infierno. Entonces, un hecho natural lo manipulaban de tal manera en que te vendían la parcela del cielo. Y con esto, la Iglesia Católica en la Edad Media, en el Renacimiento, como muchas otras religiones. Ahora, en el aspecto humano, yo entiendo que es un reto muy fuerte cuando te toca ese tipo de experiencia, que finalmente lo tenemos que ver como un aprendizaje para el alma, cuando tenemos la visión del alma, pero si carecemos culturalmente, socialmente, de ese arraigo y de esa fortaleza espiritual, esto yo no sé si una persona se puede recuperar totalmente o al menos óptimamente de un dolor tan dantesco, tan grotesco. Sí, bueno, tú has hecho el enfoque desde varias perspectivas. Déjame intentar tomarlas para poder responderte. Hay una perspectiva muy individual, muy personal, de cómo está construida la persona que sufre este hecho tan dramático como el que tú has explicado. Y me voy a remontar a un caso que fue también muy dramático para todos aquí en España y que todos recordaremos como al niño, yo no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo que era el pececito. El pececito, te lo iba a decir, sí, sí. Claro, y dónde estaba la gente que estaba padeciendo ese hecho tan dantesco. Estaban siendo acompañados, estaban maduramente trabajados, estaban eh, trascendiendo un hecho al cual ya no podían, al momento que llegaron, ya no podían cambiarlo. No era reversible, no era reversible el hecho de que el niño había sido vilmente asesinado. Vale, ese proceso de duelo comienza con las propias palabras de la madre, donde ella es la que baja los ánimos de la gente, cuando el amor de madre aparece, baja los ánimos de la gente y dice, vamos a tener calma. Muy probablemente esta mujer no solamente tenía una buena trabajo personal, sino un muy buen acompañamiento, en donde ella pudo sus grandes posibilidades, sus grandes avances como persona, sumarlo a un equipo de psicólogos y posiblemente de psiquiatras que estuvieran acompañándola. Entonces yo te quiero decir que hay esperanza para reinterpretar esto. Sí que es verdad que hay personas que no tienen ese nivel de sabiduría, que están en un nivel, no vamos a decir nivel por altos y bajos, sino por una constitución y por estilos de vida que no lo aceptan. Entonces, bueno, les toca a los que lo acompañan y los hemos acompañado a que madure lo máximo posible, hasta el máximo que esa persona pudo madurar esa ausencia dramática, esa pérdida dramática, ¿no? Eso por un lado. Pero tú también abordaste lo mismo desde la perspectiva de las religiones, del enfoque culposo que tenemos los que hemos crecido dentro de las reglas de una iglesia, de una práctica religiosa. Mira, cuando al principio te dije que la pandemia a mí me da esperanza de que ese golpe tan fuerte que necesitamos todos para caer en realidad, para despertarnos y ver otra cosa que lo que automáticamente y rutinariamente vemos, también ha develado una gran cantidad de personas profundamente religiosas, teólogos de muy alto nivel y de mucha profundidad, que
y teólogos de todas de varias religiones, al menos de las 3 monoteístas, que nos están ayudando a reinterpretar la religión de otra manera, no de la manera culposa. Estamos transitando esa transformación. Seguramente la iglesia, yo me atrevo a decir que seguramente la iglesia católica, como la judaica, como la musulmana, a lo interno está procesándose una transformación. O sea, ya no podemos justificarnos hoy con relación a lo que pasó en el medioevo, como pasó, porque esas fueron las luchas y momentos que hubo en aquellos instantes. Lo que pasa Quiero es que, decir, Marcela, quiero ese decir, tipo, quiero decir que en aquellos instantes era el nivel en el que social de civilización que teníamos. Es como luego, después del medioevo, aparecen personas en ese lapso que son comunes a las 3 religiones principales, donde emergen los místicos, los que de alguna manera sacan a las religiones del encasillamiento y empiezan a elevar los niveles de concienciación sobre la vida y el significado de nuestras vidas aquí. claro, ahora estamos en el siglo XXI, ya segunda década del siglo XXI, en donde, por supuestísimo, tenemos que tener una visión diferente, pero sí reconocer que no es la religión desde el fervor popular, desde la creencia y la fe sana que nace en el corazón de las personas, de los pueblos, sino desde las cúpulas de poder que han manejado Claro. la muerte como una herramienta de temor para ejercer presión y manipulación sobre la población. Claro, porque es el máximo misterio que existe. Estamos Es el máximo viendo, claro, lo estamos viendo como un análisis de allí venimos. Y entonces siempre Sí, un ejercicio mío es, si estoy aquí es porque antes estuve allí. sí, Para es estar cierto. aquí, tuve que Y es estar que aquí. la muerte, por ejemplo, para mí, como que creo que muchos coincidiremos en eso, como es el máximo misterio. ¿Qué pasa después de? Por supuesto que hay cientos, miles y gente maravillosa que ha construido y ha aprendido y ha sentido y ha palpado, investigado. ¿Qué pasa después de? Por supuesto. Y claro, ellos, esos planteamientos tendrán que entrar y tener más cabida a lo largo y ancho de todos los seres humanos como para podernos sentir cada vez más seguros con relación a la muerte. Pero suponiendo que no lleguemos allí, suponiendo que nadie nos explique qué es lo que pasa después de la muerte, suponiendo que no es esa la gran inquietud y que sí, coincido contigo, en todas las religiones, la muerte como el máximo misterio es. Bueno, incluso en los pueblos más originarios, la muerte era un evento extremadamente importante. La integración con la totalidad, la valoración de los linajes, hay mucha interpretación en relación con la muerte. Pero quedándonos con el que se queda, quedándonos con las personas de aquí, de a pie, profundas, científicas, religiosos, tú, yo, que padecemos de una muerte, padecemos de alguien que se nos muere, este proceso es un proceso que es natural, incluyendo eh, cuando suceden hechos tan dramáticos como el que acabas de mencionar, incluyendo cuando suceden hechos tan dramáticos como que a nivel mundial se nos mueran tantos miles de personas de una enfermedad que no se esperaba, repentinamente, incluyendo la fantasía de me tengo que cuidar tanto para no morir, es decir, el que se queda. Fíjate que es tan importante este tema y tan amplio que esas estructuras de la sociedad, tú has tocado ahí varios palos, como digo yo, que hay que puntualizar. La estructura de la sociedad, en el momento en que no trabaja sobre la aceptación y el manejo de la muerte, porque estamos hablando de los que se quedan, pero los que están llegando a ese momento también necesitan el acompañamiento para soltar, para ejercer ese último acto de desapego.
que se ejecuta entre el que se va y el que se queda, bajo la circunstancia que sea. Dentro de nuestro sistema sanitario occidental, uno de los más precarios, menos atendidos, son los servicios paliativos. De hecho, para mí, son los servicios que tienen mayor calidad humana en el sentido y necesidad de apoyo, porque es el brindarle ese buen morir. Pero el buen morir no es que te enchufen con la morfina para que tú no sientas nada. Yo pienso que el buen morir es el ayudar, el acompañar psicológicamente a ir desprendiéndote, a usar ese tiempo que tienes a realmente organizar las cosas, porque nosotros nos formamos para aprender Office, para aprender a manejar Facebook, Instagram, pero no nos formamos para lo único seguro que tenemos, que es irnos. El poder organizar de manera consciente, el poder no dejar flecos pendientes, sanar relaciones, buscar perdón, liberación, aceptación, decir te amo. Todo esto, ¿por qué? Porque la sociedad, al negar la parte de, o sea, la realidad de la muerte, el peso y lo inevitable de ella, ¿qué hace? Dirige sus esfuerzos a, tienes un cáncer en metástasis. Bueno, uno de los casos que a mí me sirve de ejemplo es la comunicadora Mila Jiménez. Por amor, la familia, los compañeros, lucha, lucha, lucha. O sea, si ya tú estás entendiendo, utiliza ese tiempo, en vez de saber que son luchas a veces inútiles, no te des mala calidad de vida y organiza tu muerte. Y eso es lo que ella pedía a gritos. Entonces, creo que es muy importante apoyar esos servicios de servicios paliativos de los hospitales, todo el continente europeo. Bueno, yo sé que en Holanda hay otro concepto, sé que en Suecia también, en Suiza también. Sí, los países nórdicos tienen un tratamiento particular porque, bueno, ya ellos incluso constitucionalmente tienen una visión del hombre distinto del que tenemos por otros lados. Pero yo creo que sí, que tu visión es generalista en el sentido de que la tendencia, el tratamiento, cómo se hace, pero cuando tú estás en la unidad de paliativos, cuando estás allí con ellos, yo encuentro que hacen grandes y bonitos esfuerzos por acompañar, que tengan un método, tal. Sí, sí, algunos lo tienen, otros no. Hay pero unas no unidades de apoyo. Lo que yo Exacto. hablo es que no lo hagan El bien. apoyo general, por eso la visión general. Del ministerio, de inversión, sí. capacitación de esas personas, porque los que están trabajando en paliativo, a mí me consta, en Cataluña, son gente que se entrega totalmente. Pero absolutamente. me dicen, no tenemos atención, no se dispone de presupuesto. ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, porque como ya se está muriendo, hay que invertir en la vida. No, es llegar a una muerte digna. Por eso este es un tema tan amplio, Marcela, que yo creo que lo importante es poder sembrar y dejar claro de que es algo inevitable, de que es una gran prueba de amor y desapego, como tú lo has dicho, de que sí existen hoy en día métodos para poder acercarte a entender, a comprender y al menos tratar de procesar algo que no vamos a dejar de vivir, algo que lo vamos a pasar. Lo pasarán nuestros hijos con nosotros o al revés. Dios quiere el universo nos evite ese dolor. Pero, pero el universo no va a poder evitar ese dolor. Ya ahí empezamos con nuestro deseo. No, te digo que no sea al revés, ¿sabes? Claro, pero Los que tengan la muerte de nuestros hijos, que claro, es otro tipo de prueba. Pero fíjate, Diana, en este encuentro de hoy, haciendo ese hilo tan maravilloso, muerte, duelo y trascendencia, ¿no? Que de alguna manera, fíjate que no es tan fácil este tema que deriva en otros, ¿no? Deriva en lo político, deriva en lo religioso, deriva en la postura de vida, en la cultura. Hay un montón de derivas que influyen sobre el proceso de la muerte. Cuando hemos acompañado
y yo vuelvo a repetir, la gente que trabaja en paliativos son gente con una gran calidad humana, se espera que sean, y la verdad es que en general lo son. Em, También son ellos los que a veces dejan una semilla de la siguiente parte que yo quería comentarte. Porque antes te dije, pero es que la muerte no solamente es el cese de la vida, también es una muy fuerte y grande expresión de amor. Y en ese sentido, a mí me gustaría mostrarte cómo de alguna manera eh, este acto de amor mayor, cómo es que logramos en los procesos personales, cómo es que logramos transformarlo en un acto de amor. No es solamente el instante en el que la vida de él o de ella cede, sino en el proceso, insisto, de la persona que se queda. Y no sé por qué, ajá. Aquí tenemos entonces la muerte nos sirve siempre, 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 siempre de espejo. Donde ese espejo lo que va a reflejar de alguna manera es que el que se queda tiene que encontrar cuál es el regalo que le otorga a sí mismo. Antes me preguntabas, ¿cuál es el proceso? ¿Hay esperanzas? ¿Cómo vive cada quien? ¿Cómo se acompaña? ¿Dónde está la práctica? Bueno, de ese esquema muy general que hicimos antes, tenemos que encontrar para cada uno de las personas, y por eso es que nosotros nos tenemos que convertir en grandes escuchadores, para cada una de las personas, ¿cuál es el mayor regalo de vida? Porque esa crisis que ocurre, que nos obnubila de pensamientos dramáticos, de pensamientos de resistencia que de alguna manera invaden a la persona, invocan permanentemente a la introspección. Entonces, cuando ocurre una muerte, normalmente se devela, se pone de manifiesto los atascos psicológicos que tiene la persona, que pierde. Y esos atascos psicológicos normalmente vienen por compulsiones permanentes de pensamientos repetitivos. Si habré atendido, si habré dado tiempo suficiente, cuánto tiempo di, qué calidad, qué culpa, a quién culpo, a quién responsabilizo de esto, qué peso tuve yo ante el proceso. No sabes a veces, Diana, los dolores de las personas porque fueron los que hicieron el proceso del sepelio, se asumieron el sepelio, y los dolores de los hijos o familiares o tíos o hermanos que de pronto no tuvieron la posibilidad de participar en el sepelio, o sea, de decidir o la urna o todo eso empieza a destapar todos estos detallitos como ¿qué será de mí después de que esta persona ya no está? ¿Qué será de nosotros como familia cuando el padre o la madre o la abuela ya no está? La sensación de incompletitud, esa sensación de vacío que aparece, son todos atascos psicológicos que empiezan a emerger y que se constituyen en un regalo porque la persona puede transitarlo y transformar su propia vida. A veces existe la necesidad de cómo continuar y cambiar al mismo tiempo. Yo quiero continuar a pesar de que esta persona ya no está, pero sé que tengo que cambiar. ¿Cómo cambio? Me preguntabas al inicio, oye, ¿y cómo se acompaña un proceso de duelo? Pues se tiene que pasar por todos los procesos que la persona está sufriendo. La evidencia de que también tú y yo moriremos, por ejemplo. Y otros procesos más, la conciencia de la dependencia con otros, con lo externo, cuando colocamos toda nuestra estado emocional sobre los demás. ¿Lo ves? Entonces, es inevitable que cada uno de los que se queden de cercanos a ese ser querido, incluso si es vecino, sea tocado por la muerte, sea tocado por la pérdida y permee en sí mismo y comience un proceso de introspección en el cual
los atascos psicológicos o los atascos o lo que llamamos en el mundo del inconsciente empieza a emerger para que tú puedas hacer un acto de transformación también. Me gustaría sumar a todo esto, y te agradezco lo didáctica que ha sido en esta entrevista, Marcela. Me gustaría sumar también el hecho de que las personas, cuando nos referimos a las mascotas, a esos compañeros de vida que escogemos, sufrimos un gran dolor cuando los perdemos, porque son como que los bebés permanentes que están con nosotros. Las personas que aman a los animales pueden dar fe de esto. Pero muchas veces decimos, es que no voy a tener más perros porque no quiero sufrir, es que no voy a tener más porque le he pasado tan mal cuando se me murió mi gatita de 18 años. Y yo quiero recordar al cantante de Jarabe de Palo, a Pau, esa frase verídica de vivir es urgente. Y vivir es urgente, te lo aplicas mucho más cuando estás consciente de la muerte, de la despedida, del cierre de ciclo. Yo no cambiaría los 15 años y un mes y medio que viví con Juanita Guadalupe. No los cambiaría, y 1000 veces vale el dolor que sentí, porque es un dolor desgarrador que todavía me cuesta hablar de ella. No lo cambiaría, y ella me enseñó, los animalitos son herramientas que nos enseñan a desprendernos, a darle la importancia. Ella ya estaba cieguita, ya estaba ancianita, y fue ese vehículo en el que cada día que yo me despertaba al lado de ella, yo daba gracias a la vida por verla tan chiquitita ahí, tan fiel. Yo puse en mis redes sociales el día que ella se fue, que creo que es el único ser vivo que tuvo completo y absoluto poder sobre mí. Juanita Guadalupe. De hecho, unos amigos diseñadores gráficos me hicieron un logo en el que es ella la que me mantiene la cadena y el collar a mí. Yo agradezco a la vida y estoy abierta total y absolutamente a volver a sentir ese amor incondicional, porque ese dolor fue un dolor que me sanó. El dolor, no hay que escapar del dolor. No, el dolor no siempre es malo. Tenemos que aprender a gestionar el dolor y a vivir con esa esperanza. Entonces, yo creo que es muy importante. Tú tienes una iniciativa que se va a realizar en Cataluña. Queremos invitar a todos los que nos siguen por redes. Estamos saliendo a través de la 88.9 FM de Soluca Radio, pero después en diferentes otras canales de comunicación. Queremos invitarles para ese 30 y 31 de octubre, que está pautado un taller de muerte, duelo y trascendencia, que va a ser un taller presencial en el que tú magistralmente vas a poder dar estas pautas y pasar esos 2 días de convivencia con la naturaleza, en los que trataremos de mostrar ese ciclo de vida que sale del Rey León. Es ese ciclo de vida en el que volvemos a renacer. El planeta también va transformando, y quiero cerrar esta entrevista y el programa, por supuesto, agradeciéndote, Marcela, el amor, tu vocación, tu entrega, tu conocimiento, y sobre todo dar gracias al universo por haberme permitido tenerte a ti también como acompañamiento en ese momento tan duro de pérdida para mí. Gracias a ti, gracias a ti. Estamos todos en el camino de morir 1000 veces para morir una sola vez, y me resta más que decir que el Dios de todos nos sigue acompañando. Pues así, queridos amigos, nosotros despedimos el programa de hoy. Invitarles para el próximo viernes a las 13 horas aquí en la 88.9 FM Soluca Radio de Sevilla para el mundo. Invitarte a iniciar tu camino de retorno al equilibrio. En el universo infinito, un lejano y débil punto de luz azul es nuestro planeta.
Gaia, nuestro real y único hogar y el que dejaremos para los que vendrán, si les permitimos. Ellos llegaron antes que el ser humano y nos creemos sus dueños. ¿En verdad? Es tiempo de mirar adentro, de crear conciencia. De vencer el miedo, la manipulación, educarnos en la igualdad y cambiar el esquema mental del sistema imperante. No somos nuestra mente ni los pensamientos encriptados. Basta de posverdades. Emprendamos el camino de retorno al equilibrio.